leer los 14 versículos de Romanos 6, los primeros 14 versículos, que dice así la palabra de Dios, Romanos 6, 1 en adelante. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de carne, a Dios como vivo de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Señor, te damos gracias una vez más por este hermoso párrafo, Señor, de Romanos 6. Señor, queremos pedirte, Señor, tu ayuda para poder comprender, Señor, aquello que tú quieres enseñarnos en esta mañana, Señor, a cada uno de nosotros. Pedimos, Señor, también una bendición por los niños, Señor, que estarán escuchando tu palabra, Señor, a través de las maestras. Pedimos, Señor, que sea todo para la honra y la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. La santificación es un proceso por gracia. Así como la justificación es por su gracia, ha sido por su misericordia, gracias a su misericordia, como leíamos en el Salmo 136. La justificación es por gracia. La santificación, en este proceso en que estamos sus hijos ahora, hasta la glorificación, es por gracia, y también la glorificación es por gracia. Por eso también hemos estudiado que no cabe en lo que la palabra del Señor enseña y ha determinado el legalismo, porque el legalismo tiene que ver con lo que yo puedo hacer, a diferencia del resto. Y tengo que recordarme cada instante que si, como dice Pablo, si hago algo para su gloria, es por su gracia. De Él recibo todo, y a Él pertenezco, y todo debe ser para su gloria. Dios quiere que seamos cada uno de nosotros, como hemos ya estudiado, seamos santos. El apóstol Pedro dice, sed santo porque yo soy santo. Hemos leído también acerca de lo que nos enseña el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 39 en adelante, al 44, lo que fue la resurrección de Lázaro. Una historia maravillosa del poder de Dios. Donde Lázaro, podemos ver rápidamente, dice la hermana que hacía 4 días que estaba muerto, por lo tanto ya su cuerpo estaba en descomposición. Y dice el versículo 39, dijo Jesús, quitada la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, no te he dicho, si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes,
pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Y le menciono este pasaje porque, si bien lo hemos mencionado anteriormente, pero quiero que de una forma gráfica podamos pensar en cómo salió Lázaro de la tumba, una vez que estando su cuerpo en descomposición, una vez que escuchó la voz de Jesús y generó nueva vida en él. ¿Cómo salió fuera de la tumba? Dice: y el muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatarle y dejarle ir. Tomando esto como una ilustración de que cómo nosotros debemos dejar nuestra ropa propia del viejo hombre, que tiene que ver con la muerte, con la tumba. Era una ropa que se le ponía, que se acostumbraba a ponerle a los muertos, pertenecía a los muertos. Jesús tranquilamente le podría haber dicho, cuando dio la orden, haber hecho que se despojara de esa ropa. Sin embargo, salió, dice, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario, desatarle y dejarle ir. Nosotros necesitamos deshacernos de todo aquello que tiene que ver con nuestra vieja manera de vivir, con nuestro pecado, con nuestro viejo hombre. Lázaro necesitaba que le fuera quitado la ropa de la tumba. Nosotros fuimos resucitados de los muertos. Y ya hemos estudiado y caminamos en vida nueva, dice la palabra de Dios. Necesitamos desatarnos, despojarnos, deshacernos de todo aquello que tiene que ver con la ropa de la tumba, que pertenece a la tumba. Y eso justamente es la esencia de la verdad que encontramos aquí en el texto, que hoy vamos, con la ayuda de Dios, a profundizar, que son los versículos 11 al 14. ¿Te quitaste la ropa de la tumba? ¿Ya te has quitado la ropa de la tumba? Si sos un hijo, una hija de Dios, ya debes haberlo hecho. Fíjate que dice 1 Pedro 2. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones. Desechando pues, sacándonos todo lo que pertenece a la vida vieja. Y bueno, y obviamente después sabemos que dice el versículo 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella crezcáis para salvación. Desechad todo lo que antes nos diferenciaba del resto, que era del resto de los hijos de Dios, podríamos decir. Del resto de los seres humanos no, porque todos estábamos en malicia, en engaño, en hipocresía, en envidias. Todo eso era nuestra ropa propia. Y eso dice acá el apóstol, dice, desechando, sacate, quítate esa ropa que pertenece al viejo hombre, a vuestra vana manera de vivir, vieja manera de vivir. Debemos despojarnos de todo aquello que ya debe estar, que ya no debe estar nunca más en nuestras vidas, en nuestros hábitos diarios. ¿Por qué? Porque somos nuevas criaturas en Cristo. Las cosas viejas, hemos leído en 2 de Corintios, las cosas viejas ya pasaron, y aquí son todas hechas nuevas. Debemos despojarnos, debemos quitarnos ese ropaje que pertenece a nuestra vieja vida de pecado. Todas esas cosas, todo ese pecado, estando bajo el dominio del pecado, eso era lo que manifestábamos, lo que acabamos de leer en 1 Pedro 2.1. Aquí en este párrafo de estos versículos
que comprenden del versículo 11 al 14, quiero que consideremos algunas palabras claves que encontramos aquí, y la primera de ella es saber. Fíjense en versículo 3 que leímos del capítulo 6, dice, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, o no sabéis, versículo 6, sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, sabiendo esto. Versículo 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, y luego continúa diciendo, versículo 11, así también vosotros, considerados muertos al pecado. Sabiendo, saben, es necesario que ustedes sepan que, como dice acá el texto, hemos sido muertos, ya marca un pasado, un hecho concreto, ya hemos sido declarados justos, como hemos ya estudiado en versículos anteriores, ya hemos comenzado por su gracia en el proceso de santificación. Sabéis, así también, si vamos a vivir la plenitud de la vida en Cristo, si realmente vamos a vivir como nuevas criaturas, entonces comienza con el conocimiento del hecho de que ya no somos lo que solíamos ser. Somos nueva creación, somos una nueva naturaleza, somos nueva criatura, dice la palabra de Dios. Tenemos que saber esto y por ende estar convencidos de que esto es la gran verdad, la verdad absoluta de Dios. ¿Cuál es la esencia de nuestra vida nueva en Cristo? El pecado ya no es más tu amo, el pecado ya no es más tu dueño, el pecado ya no te debe de dominar, el pecado ya perdió ese dominio, el pecado ya perdió ese poder sobre vos. Por eso Pablo dice, es muy importante que vos sepas, conozcas esta verdad, porque de lo contrario jamás podrás vivir lo que no conoces. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. En esto pensad. Todo lo bueno, todo lo verdadero, todo lo que proviene de Dios, todo lo honesto, todo lo contrario a lo que me caracterizaba antes de ser una nueva criatura, antes de tener una nueva naturaleza. En eso debo pensar. Todo lo amable, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. El pecado ya no nos gobierna, el pecado ya no ejerce más el dominio. Y de eso debo estar convencido, de eso debo de conocer bien. Y de acuerdo a lo que yo conozco es como voy a vivir. De acuerdo a tu teología es como vas a vivir. De acuerdo a cuánto conoces de Dios es cómo vas a vivir. Y cómo de hecho, cómo vivís. Un poquito más adelante, Colosenses 3:8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, de donde no hay griego ni judío, circuncisión, etcétera, etcétera. Despojaos. Dejad.
Saber, conocer la palabra de Dios, conocer la verdad. Por eso, vez tras vez, decimos, si, como dice Pedro, si hemos sido renacidos por la palabra de Dios, debemos amar la palabra de Dios, debemos conocer la palabra de Dios, debemos desear la palabra de Dios. La palabra de Dios no adulterada, la leche espiritual no adulterada. ¿Por qué? Porque hemos sido renacidos por el poder de la palabra de Dios, por el obrar de su Espíritu Santo de Dios. Que amamos a Dios, deseamos a Dios, deseamos conocer más a Dios. Como hemos ya estudiado también lo que dice el apóstol Juan, sus mandamientos no son bravos. Por lo tanto, debemos despojarnos, dice Pablo, aquí del viejo hombre y revestido del nuevo. Debemos dejar aquellas cosas, aquellos viejos hábitos que tienen que ver con la ropa que pertenece a la tumba. No podemos vivir o operar en base a lo que no sabemos. Es obvio. No podés vivir de acuerdo con lo que no conoces. Vivís totalmente de acuerdo a lo que ya conoces. Y si no conoces mucho, si conoces poco, es acorde tu vida a ese conocimiento. Entonces necesitamos conocer más de Dios, necesitamos conocer más de su palabra. Pero si no deseamos, como hemos visto en la palabra de Dios, si no deseamos la palabra de Dios, es porque quizás no hemos sido renacidos por el poder de la palabra de Dios. También Pablo dice que consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Consideraos, afirmen que esta verdad, afirmen que es verdad. Esto es lo que Dios dice aquí en su palabra, que estamos muertos al pecado. Considérenlo. Afirmemos que nuestra biografía ha sido escrita en 2 volúmenes, por decirlo de otra forma, de una manera más comprensible quizás para nosotros. El volumen número 1, el viejo hombre, naturaleza vieja. Volumen número 2, nuevo hombre, nueva naturaleza. El nuevo yo, la nueva creación. El volumen 1 terminó con mi muerte ¿en dónde? En Cristo. El volumen 2 comenzó con mi resurrección en Cristo. Es tan imposible como inconcebible reabrir aquel primer volumen. Entonces la doctrina de la salvación por la gracia no me lleva al pecado. ¿Por qué? Porque ya morí en Cristo. Ya no puedo reabrir algo. Por eso Pablo dice en versículo 1 del capítulo 6 de Romanos: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es inconcebible, es imposible. Si por la gracia de Dios hemos sido muertos al pecado, no podemos vivir en pecado. La doctrina de la salvación por gracia no te libera para que peque con total libertad. Eso es lo que afirma claramente aquí en los primeros versículos del capítulo 6. No es que porque has sido salvo por gracia, entonces podés vivir como se te dé la gana, en pecado. Eso significaría que no conociste la verdad, que no sos salvo, que no fuiste declarado justo, no fuiste declarada justa. Como hemos ya estudiado anteriormente, si no comenzaste el proceso de santificación es porque nunca fuiste justificado, nunca fuiste declarado justo. No sos un hijo de Dios, no sos una hija de Dios todavía. Porque no es un obrar humano, no son tus buenas actitudes en sí las que cuentan, tus buenas obras, sino es el obrar de Dios en el corazón, en el alma de la persona. Cualquier persona, porque su evangelio dice que, como dice Pablo en capítulo 1, es todopoderoso para salvar a quien Él quiere, en aquel que quiere salvar, en aquel que cree en Él, en el unigénito Hijo de Dios. Por lo tanto, estamos en su propósito eterno.
estamos en su presencia eterna, estamos en su poder eterno, estamos en su plan eterno. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Dios está produciendo en nosotros su buena voluntad, porque el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Tenemos como cantamos hace un momento, todas las promesas son fieles, todas las promesas de Dios se cumplen, son sí y amén, siempre. Y Dios dice que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y es la obra de Dios la que comenzó en vos, si sos un hijo de Dios. Es la obra de Dios que comenzó en mí un día. Y Él dice, Él nos promete que la va a perfeccionar. Estamos en un proceso de santificación. Pero Él un día va a terminar ese proceso y nos va a glorificar. Dios nos ha apartado para Él. Nos ha santificado. Por eso dice, sed santo porque yo soy santo. Somos creados, somos nuevas criaturas. Tenemos una nueva naturaleza. Necesitamos, dice el apóstol Pablo, consideraos muertos al pecado. Afirmad esta verdad. Sé consciente de ella todo el tiempo. Debemos estar firmes en esto. Porque esto nos lleva a tener confianza al momento cuando se nos presentan las tentaciones. Fíjense que dice 1 Corintios 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Y fiel es Dios, pero fiel es Dios. Nuevamente encontramos el pero en Dios. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Como muchas otras veces lo hemos mencionado, nosotros somos expertos en excusarnos o tomar el papel de víctima y decir, no, lo que pasa es que esta tentación era, podría decir, casi inhumana. Mentira. La palabra de Dios dice todo lo contrario. Que no, dice, ninguna tentación, no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. No, esto era irresistible. Mentira. Si sos un hijo, una hija de Dios, no puedes decir eso con verdad. Porque dice que Dios no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. No nos excusemos, como siempre digo, Cristo murió por nuestros pecados, no por nuestras excusas. Y considerar esta gran verdad, que hemos sido muertos al pecado, y hemos sido resucitados con Cristo, en Cristo, podemos tener confianza al momento de que se nos presente la tentación. El pecado ya no nos domina, el pecado ya no tiene más el poder que tenía antes de nosotros, cuando estamos bajo el yugo de la esclavitud. El pecado ya no es más tu jefe, el pecado ya no es más mi jefe, ni tu amo, ni mi amo. El pecado no te puede sacar de la todopoderosa mano de Dios. Y es ahí donde entonces podemos disfrutar la plenitud de la bendición de caminar con Dios en nueva vida. Y esto es el producto de afirmar o considerar estas verdades de la palabra de Dios. Por eso Pablo dice, consideremos, necesitamos considerar, necesitamos afirmar esto en nuestros corazones. Debemos estar seguros, debemos estar convencidos de que esto es la palabra de Dios. Vos y yo estamos, como nuevas criaturas, estamos en Cristo. Somos nuevas criaturas. Debemos despojarnos de nuestra vida vieja, porque aquellas cosas viejas ya pasaron y aquí son todas hechas nuevas. El versículo
13 de Romanos 6. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Tiene que ver con nuestra voluntad. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 17, dice: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Si sabéis, nuevamente, estas cosas, es necesario que sepamos, es necesario que conozcamos la verdad de la palabra de Dios, lo que Dios está demandando de cada uno de nosotros como sus hijos, lo que Dios espera de cada uno de sus hijos. Dice: bienaventurados seréis, sois, si las hiciereis, si las ponéis por obra. No basta solamente con que las conozcas, no basta solamente con que sepas de memoria, como decimos muchas veces, muchos pasajes o quizás capítulos enteros de la palabra de Dios, o que tengas un buen manejo de la Escritura. Es importante, dice, sos bienaventurado cuando la pones en práctica. No te quedes tranquilo, no te conformes con solamente conocer la palabra de Dios de una forma intelectual. Debemos presentar nuestros miembros para la gloria de Dios. Y esto es una exhortación a no dejarnos dominar ya por el pecado, porque el pecado no tiene más el dominio sobre nosotros. El pecado ya no puede ejercer más su poder, porque su poder fue quebrantado. Cristo lo quebrantó, no nosotros. Nosotros unidos a Cristo. Pero ya fue quebrantado. No debemos dejarlo actuar. No debemos dejarnos dominar por el pecado. Y nos dice también en 1 Pedro 2. Versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, y en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Porque para siempre es su misericordia, como leíamos hoy. Sos un linaje escogido, soy un linaje escogido. Nación santa. Hemos nacido de nuevo por el obrar de Dios, porque por el puro afecto de su voluntad. Ya no estamos más, dice, no reine el pecado en nuestro cuerpo mortal, en nuestro cuerpo corrupto, en nuestro cuerpo temporal, aquel que está sujeto a la muerte, aquel que pertenece a este mundo. No reine el pecado, no gobierne el pecado en nuestro cuerpo. No te domine el pecado. ¿Qué leímos en 1 Corintios 10:13? Que ninguna tentación va a venir que no sea humana. No va a venir. Y toda la que venga, Dios nos da una salida para que la podamos soportar, para que podamos resistir. No tomemos el papel de víctima. No nos excusemos. Conozcamos la verdad. Vivamos conforme a la verdad de la palabra de Dios. Amemos la verdad. Conozcamos cada día más. Pero no una forma de aumentar nuestro conocimiento intelectual, sino ese conocimiento llevado a la vida práctica. Que dijo Jesús: bienaventurados sois cuando la pones por obra. Cuando la haces. Santiago nos dice que no seamos tan solamente oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. No nos conformemos en escuchar. Somos bienaventurados cuando hacemos, conforme a la palabra de Dios, no cuando hacemos nuestras propias obras basadas en nuestro propio yo. No. Todo lo contrario. Según en su voluntad, según de acuerdo a su voluntad.
Somos nuevas criaturas. Hemos nacido de nuevo. Porque Dios así lo determinó. Porque Dios lo hizo todo a través de Jesús. A través del sacrificio de Jesús en la cruz. A través de la vida justa, perfecta de Jesús. Y el pecado queda en nuestro cuerpo. El único lugar que puede quedar es en nuestro cuerpo mortal, pero ya no con el dominio, ya no con el poder, porque ese poder fue quebrantado. Si nos fijamos ahí en Romanos 8, 21, dice, porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción, la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? El único lugar que puede morar, al cual debemos desechar y despojarnos, es en nuestro cuerpo mortal. Es un cuerpo corrupto, es un cuerpo que ya no tiene más el poder, el pecado ya no tiene más el poder, pero sí es como, digamos, puede tener lugar, por lo que vemos también en Gálatas 5. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Acá está hablando de los que practican, de los que viven conforme a estos pecados como práctica, que están bajo el dominio. Dice más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Todavía tenemos un cuerpo que pertenece a la raza caída. Está arruinado, es corrupto, es temporal. Fíjense que dice también Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Este cuerpo corrupto, afectado, arruinado por el pecado, será transformado, será glorificado. El pecado ya no tiene más dominio, pero sí tiene, digamos, como una plataforma todavía de nuestro cuerpo. Dice aquí también en 1 Corintios 15, versículo 50 en adelante. 1 Corintios 15, 50 en adelante. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?
este cuerpo de humillación, este cuerpo, como dice acá, corruptible, será resucitado de forma incorruptible. Seremos transformados por la gracia, por la misericordia de Dios. Ya no tendremos más este cuerpo mortal, este cuerpo que está arruinado, afectado por el pecado. Donde muchas veces de nuestro propio corazón, este cuerpo que está arruinado, que ya no tiene el poder sobre nosotros, pero que está todavía, que estamos en relación con este cuerpo, viene muchas veces la tentación, muchas veces viene de parte directa de Satanás, a través de usar el mundo también, como también dice el apóstol Juan. Y nosotros no estamos firmes en el Señor, no estamos firmes en una relación firme con Él, no estamos velando y orando como dijo Jesús, no tenemos en cuenta lo que dice 1 Corintios 10:13 y cedemos a la tentación. Y como dice Santiago, damos luz al pecado. Debemos recordar que somos nueva criatura, que ya el pecado no nos gobierna. Debemos considerar, debemos estar convencidos de eso, debemos saber, dice, de acuerdo a lo que vos sepas, es cómo vas a vivir. De acuerdo al conocimiento que tenés hoy día, es cómo estás viviendo. Al conocimiento que tenés hasta ahora, es cómo has estado viviendo todos estos años. En Romanos, un capítulo más adelante, versículo 15, dice el apóstol, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Qué está diciendo el apóstol acá en versículo 17? Ya no soy yo. El yo ya fue crucificado con Cristo. No está el dominio del pecado en él. Pero ¿qué reconoce? Versículo 17 dice, sino el pecado que mora en mí. Estoy en un cuerpo corruptible, estoy en un cuerpo corrupto, estoy en un cuerpo temporal, que está afectado, que ha sido arruinado por el pecado. No, ya no estoy más bajo el poder, no estoy más bajo el dominio. Mi yo, Dios lo regeneró, fue crucificado con Cristo y me dio un nuevo nacimiento. Y dice, versículo 18, yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, la nueva naturaleza, el deseo por la palabra de Dios, el deseo de servirle, el deseo de honrarle, de glorificarle. Se deleitan en Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, en mi cuerpo corrupto, temporal, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Mis miembros, partes corporales que se rebelan contra la ley de Dios, contra la ley del Espíritu. Vimos ahí en versículo 24, que es una conclusión fuerte. Dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es un deseo que expresa el apóstol diciendo, sacame de este cuerpo. No lo quiero, me está matando. En Romanos 12, 1, dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo,
sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No debemos tomar la forma de este siglo, la forma de este mundo, las modas de este mundo, sino dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Primero de Corintios 9, 27. Dice Pablo, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pongo mi cuerpo lo golpeo. Mi cuerpo debe servir a Dios. No debo de dar rienda suelta a los deseos de mi carne, de mi cuerpo mortal, de mi cuerpo corrupto. Los deseos del cuerpo demandan ser satisfechos. Hay deseos que demandan ser satisfechos, que mi cuerpo quiere que sean obedecidos. Demanda obediencia. Hay una urgencia para que sean satisfechos esos deseos. Somos tentados de nuestro propio cuerpo. Por eso dice Santiago, cuando de nuestra propia concupiscencia somos atraídos y seducidos. Nuestro cuerpo mortal. Gracias a Dios que ya no tiene más dominio, pero depende de nuestra voluntad. Por eso dice, presentéis, presentaos. Nos dice el apóstol Pablo acá en Romanos 6. No reine el pecado en nuestros miembros, en nuestro cuerpo mortal. Que no sean evidentes esos, que no se manifiesten esos deseos de la carne, que no sean satisfechos esos deseos de la carne, que no sean obedecidos esos deseos tan profundos de tu corazón, tan arruinados, tan afectados por el pecado. Nuestro cerebro y los procesos de esos pensamientos son partes de este cuerpo mortal. No es solamente la parte física, sino es lo que somos en esencia como seres humanos. Está arruinado. Tu voluntad y la mía están involucradas. Por eso Pablo dice, presentaos, presentéis ante Dios, para gloria de Dios, en vida nueva. Somos una nueva naturaleza. Quiere que nos presentemos, que no reine ya el pecado, que vivamos para Dios. Si bien nuestro cuerpo en sí es neutral, lo podemos usar como instrumento para pecar, o podemos usar como un instrumento de justicia. Primera de Corintios 6, que ya hemos estudiado los miércoles. 6:12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Esto el apóstol Pablo podía decir porque él era ya un hijo de Dios. Por eso podía decir, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Yo no me dejaré dominar por el pecado. Yo por la gracia de Dios puedo decidir si quiero pecar, si le doy rienda suelta a los deseos de mi carne o no. Porque no lo hago basado en mis propios recursos. No lo hago en mis fuerzas propias como ser humano, sino lo hago por su gracia, por medio del Espíritu Santo. Vos y yo decidimos a través de nuestra voluntad qué hacer con nuestro cuerpo, cómo usar nuestro cuerpo, cómo usar nuestra mente. Por eso leímos hoy Filipenses 4:8. Debemos pensar en todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensamos. De acuerdo a lo que reine en nuestras mentes todo el tiempo es cómo vamos a hacer, qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a decidir, cómo vamos a vivir. De acuerdo a lo que esté en nuestra mente va a determinar también cuáles son nuestras prioridades.
¿Qué es lo más importante para nosotros? ¿Qué es lo que amamos más? ¿Dónde está realmente nuestro corazón? Porque descubrimos dónde está, cuál es el tesoro. Por eso comienza Filipenses diciendo, todo lo verdadero, y lo verdadero ¿de dónde proviene? De Dios. Jesús dijo, yo soy la verdad. La única verdad, absoluta verdad. En Él debo pensar, en Él debo meditar, debo amar su verdad. Dios quiere usar tu cuerpo como un arma de justicia. Dios no quiere, por eso dice, no reine el pecado ya en tu cuerpo mortal. Usa tu cuerpo para la gloria de Dios. Usa tu mente para la gloria de Dios. Usa todas tus capacidades para la gloria de Dios, para la obra de Dios. Dios quiere usar tu cuerpo, el mío, como un arma de justicia, cortando en medio de este mundo pecaminoso. Debemos brillar como luminares en medio de esta generación adúltera y perversa, dice Pablo en Filipenses también. Aquí está una mujer, aquí está un hombre, aquí está un joven. Es un arma de justicia. Eso es lo que quiere Dios para cada uno de sus hijos. Versículo 14 de Romanos 6. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Comenzó el versículo 1 diciendo, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Estamos en la gracia, bueno, disfrutemos de la gracia, pequemos deliberadamente. No, 1000 veces no. Es inconcebible. No, ni siquiera tendría que pensarlo. No estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Hemos sido declarados justos por su gracia. Estamos en un proceso de santificación por su gracia. Y cuando el Señor determine, seremos glorificados por su gracia. El punto es si realmente vos estás viviendo en este proceso de santificación, en este tiempo. Como hemos ya estudiado domingos anteriores, si no ha comenzado el proceso de santificación, tenés que darte cuenta que nunca fuiste justificado, nunca fuiste declarado justo, nunca fuiste salvo, nunca fuiste una nueva persona, una nueva criatura, como dice la Escritura. Nunca Dios te dio la nueva naturaleza, nunca naciste de nuevo, como le dijo Jesús a Nicodemo. Pues es necesario nacer de nuevo, no hacer algo más para Dios. No es una adicción, es una transformación lo que Dios hace con Cristo, en Cristo. Es un obrar divino, Dios lo hace. Nosotros recibimos el beneficio por su gracia y por su misericordia. Antes, estando muertos en delito y pecado, merecedor únicamente, pura y exclusivamente del eterno castigo en el infierno por tus pecados, yo de la misma manera por mis pecados. Y dice Pedro, ahora somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, tan solamente por su gracia. Nos bendijo con toda bendición espiritual. Y pensaba mientras estudiaba este texto y justamente lo que acabo de mencionar, lo de Pedro, lo que leímos hoy, 2:9, ¿cuántas veces en nuestro interior no estamos lo suficientemente agradecidos a Dios? Porque quizás las cosas no salieron como planificamos, porque quizás hace tiempo que estoy orando por algo y el Señor no me lo concede, y me olvido de si soy un hijo de Dios o sos una hija de Dios, de que has sido bendecido con toda bendición espiritual. Y eso no lo puede, si quizás estabas pidiendo o estás pidiendo algo monetario, pensá que
con dinero lo podés llegar a comprar. La salvación es por su gracia. La salvación es por su misericordia. Por más dinero que tengas, por más brillante que sea tu mente, por más conocimiento, por más estudio que tengas, nunca podrás salvarte por tus propios méritos. Y porque Dios quiso salvarte a vos, porque Dios, como leíamos la semana pasada, escogerte delante de la fundación del mundo, vos ahora sos un hijo o sos una hija de Dios. Y Él dice que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales. Tenemos a Cristo, como dicen Colosenses, tenemos a Él, lo tenemos todo. Podrá faltarnos muchas cosas económicamente, pero tenemos a Él. Con Él, con todos los millones del mundo no podríamos comprar la salvación, comprarlo a Él, nunca jamás. Ni vos, ni yo, ni nadie. Y por su gracia hemos sido declarados justos, pecadores como cada uno de nosotros, como hemos ya estudiado los primeros capítulos de Romanos. En esencia totalmente depravado. Ha sido eso, la comisión de esa es por el obrar de su Espíritu Santo, no es otra cosa, lo creemos de todo corazón. Porque si el Espíritu Santo no te convenció de pecado, justicia y juicio, pensás que sos un poco pecador, o sos un poco pecadora, pero no tanto como los otros. Y quizás tenés una lista extensa de los que realmente considerás que eso no merecen ser salvos. Dios dice que ninguno merece ser salvo, ninguno, porque no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios. Estamos todos bajo condenación por nuestros propios pecados. Y nosotros, vuelvo a mencionar, nosotros hemos sido por su gracia declarados justos. Muertos en delitos y pecados, bien muertos, como Lázaro, en descomposición total, corrupción total, y Dios quiso que tu nombre, mi nombre, estén anotados en el libro de la vida. Por algo bueno que veo en vos, por algo bueno que veo en mí, no, nada. Por el puro afecto de su voluntad, porque Él es rico en misericordia, porque hallamos gracia ante sus ojos, porque Él determinó que vos y yo formáramos parte de su familia. Oremos. Amado Señor, muchas gracias por tu palabra, gracias Señor por esto que pudimos estudiar esta mañana y queremos conocerte cada vez más, queremos conocer a través de tu palabra, conocerte más y Señor, queremos desearla, queremos aprender más de ella Señor y pedimos perdón Señor porque muchas veces somos negligentes Señor en el estudio, en el trabajo Señor de profundizar tu palabra. Señor, perdónanos porque muchas veces no le dedicamos el tiempo suficiente a tu palabra. Señor, pero también que esto sirva, Señor, como un autoexamen, Señor, para cada uno de nosotros. Si realmente hemos sido renacidos por el poder de tu palabra, si tú has obrado a través de tu Espíritu Santo convenciéndonos de pecado, justicia y juicio, y que no vivamos engañados, Señor. Señor, como hemos dicho anteriormente, es muy triste, Señor, estar engañado, vivir engañado, donde, Señor, lo que está en juego es el destino eterno de nuestra alma. Señor, pedimos por salvación de las personas que aún no son salvas, que están en medio nuestro, pensando, Señor, puntualmente por nuestros niños, por nuestros menores, Señor, por adolescentes, jóvenes que aún no te conocen. También, Señor, oramos por familiares que quizás no están asistiendo, Señor, a este lugar, que no escuchan con regularidad tu palabra, pero ya han escuchado la presentación de tu palabra, el Evangelio, y que podamos seguir haciéndolo en la medida que tú nos permitas y podamos, Señor, pedirte a ti, Señor, que tengas misericordia, Señor, como quisiste tenerla, Señor, un día con nosotros. Señor, que realmente vivamos gozosos, Señor, en ti, disfrutando, Señor, de esta salvación tan grande y merecida que hemos recibido por tu gracia. Y, Señor, que podamos, Señor, poder animar a otros con estas palabras, Señor. Poder edificarnos mutuamente, Señor, citando tu palabra, creyendo, Señor, con total certeza, Señor, del corazón, Señor, que tu palabra se cumple, sí, siempre, Señor, porque es por la razón misma de que es tu palabra. Señor, gracias, Señor, porque como cantábamos hoy, Señor, tus promesas son fieles, Señor, tus promesas se cumplen. Señor, gracias, Señor, porque todo lo que tú dijiste, Señor, lo has hecho, Señor, todo lo que determinaste, Señor, lo hiciste, Señor, y lo que todavía no se ha cumplido,
Señor, se va a cumplir. Señor, gracias, Señor, porque podemos confiar en ti siempre. Gracias, Señor, porque tú permaneces fiel. Pedimos, Señor, que tú bendigas, Señor, a cada hermano, a cada hermana, Señor, que está aquí en medio nuestro, como también, Señor, a aquellos hermanos, Señor, que no pudieron asistir en esta mañana. Pedimos, Señor, que tú también obres en sus corazones, Señor. Y que le des luz, Señor, en cuanto a tu palabra, y que el Espíritu Santo también trabaje en sus corazones. Pedimos todo en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas